Aleluya. ¿Cuántos hermanos por fe? Si tenemos tiempo, hermanos, hoy estamos ya en los dones de Efesios, ¿verdad? Los dones ministeriales. La semana pasada vimos del versículo 1 al versículo 10. Vimos la razón por la cual fueron estos 5 dones. Vimos, hermanos, que Pablo, antes de hablar de los dones, primeramente habló acerca del problema que había en la iglesia de Éfeso. Había problemas en la iglesia. La iglesia, el cuerpo de Cristo, no podía convivir juntos. Y vimos, hermanos, del versículo 4 al versículo 6, que Pablo nos dio 7 razones por qué sí podemos convivir, por qué sí podemos respetarnos, por qué sí podemos amarnos unos a otros. No hay razón por qué tú y yo no podamos convivir con el hermano, con la hermana que está a tu lado. La iglesia, hermanos, de Éfeso tenía un gran problema. Y por eso, hermanos, dijimos también la semana pasada que los dones simplemente son títulos. El don no te hace más espiritual. Dijimos la semana pasada que una persona debe desarrollar el don antes de recibir el título. Antes de que te entreguen un ministerio o antes de que te entreguen un título, tú ya tienes que comportarte como tal. Tú ya tienes que actuar como tal. Ya tienes que hablar como tal. Porque si tú no lo haces y por X razón te dan un título y en el título tú cambias, en el primer enojo, en la primera sale lo que tú no eres. ¿No te has fijado que hay personas que tal vez, lo voy a decir por ejemplo, me voy a chicopalar, ok, no se me... Puede haber personas que pueden llegar a cierto lugar o ciertas partes y son los más encantos. ¡Ay, qué bonito carácter! ¡Ay, mira cómo habla! ¡Ay, mira cómo sonríe! Pero ya agarró la confianza, ya nomás le dieron el ministerio y ya cambió. Esa persona se mueve solamente por título. Cuando Dios te da un don, el don lo desarrollas antes de título. Y cuando tú desarrollas el don antes de título, cuando vengan problemas, cuando vengan dificultades, tú sigues adelante. Amén. Dijimos la semana pasada y ahorita entramos. Dijimos la semana pasada que cuando mencionamos que vamos a hablar acerca de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Solamente son títulos. Dijimos, la persona se sabe cuando es, ¿cómo se dice? Cuando es una persona rebelde. ¿Has mirado tú los programas de policía, cops? Y cuando andan bien enojados, que los tienen así, no les dicen officer. You police, y les empiezan a decir malas palabras. O sea, en el enojo sacan su rebeldía. Y lo mismo en las cosas espirituales, cuando tú no respetas, ya seas, si viene alguien y le dice, es un ejemplo, si viene alguien y que diga, yo soy profeta, pues dile, ok, profeta. Yo soy apóstol, ok, apóstol. O sea, tú estás respetando el título. Y cuando tú no respetas el título, saca la rebeldía que en realidad ya traemos por dentro. Dijimos la semana pasada que nadie de aquí se atreve a decirle a un policía por su nombre. Nadie. Siempre le dices officer y luego su apellido. A un juez nunca le dices por su nombre. Your Honor le dices, Your Honor, y le dices su nombre. Es lo que vimos la semana pasada. Tú y yo tenemos que aprender a respetar. Dijimos la diferencia de los dones de Romanos, de Corintios, a los dones de Efesios. ¿Cuál es la diferencia? Uno por uno, No. ¿Cuál es la diferencia? Y entramos. Dijimos que los dones de Romanos, los dones de Corintios son para el beneficio de moi,
para el beneficio de la iglesia. ¿Por qué? Porque son dones de sanidad, dones de milagro, dones de profecía, dones de discernimiento, dones de lengua, de discernimiento. Los dones son para el beneficio de. La diferencia de los dones de Romanos, los dones de Corintios, a los de Efesios, que en los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, esos dones son para instruir. Recuerda esto, la iglesia estaba viviendo momentos de niñez. Eran niños, eran babies, tenían tiempo en el evangelio. La iglesia, cuando se levantan estos dones, era para fundir, era para fundamentar, era para que madurara la iglesia, para que maduraran cuando se expandiera el evangelio, hermanos, para que no fueran babies. O sea, en tu vida y en mi vida tiene que haber momentos donde, ¡ay, sentir la presencia! Pero va a haber momentos donde no vas a sentir la presencia. Tú no te puedes imponer a que, wow, el servicio ahora estuvo tremendo. Ay, ahora me dieron una palabra. Ay, ahora el predicador, wow. Porque si tú te impones, te vas a imponer a la emoción. A que tengo que sentir bonito, porque ahora no sentí bonito. Ahora el servicio estuvo medio aburrido. Tú y yo somos los que hacemos el avivamiento. Tú y yo somos los que hacemos el servicio aburrido. Porque la palabra es la misma. Tú y yo tenemos que aprender, hermanos, que tú y yo tenemos que entender, repito, tenemos que entender que es bonito la emoción, es bonito los toques, es bonito porque Dios me sanó, pero tú tienes que aprender que cuando tú no sientas su presencia, que cuando no sientes bonito, aún allí Dios sigue manifestándose en tu vida y en mi vida. ¿Me entiendes? Porque si te impones a la emoción, cuando venga la prueba, cuando venga el dolor, cuando venga el problema, lo primero que vas a hacer es irte de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo ya hice esto, yo hice el otro y tú no hiciste nada. Entonces tú y yo no venimos al Señor para que Dios haga algo. Tú y yo venimos a la casa de Dios para adorarlo y para exaltarlo. Amén. Eso es la diferencia de los dones, repito, de Romanos, de Corintios, eran para el beneficio del cuerpo de Cristo, para que fueran beneficiados, para que por medio de los dones gente viniera a Cristo. Pero en los dones ministeriales es para fundar, para que la iglesia se madure, para que cuando viniera un apóstol, cuando viniera un evangelista, cuando viniera un profeta, cuando viniera un pastor, un maestro, vamos a ver la diferencia de cada ministerio. Vas a ver la diferencia de un pastor, vas a ver la diferencia de un evangelista. Todos traen la misma palabra, pero cada quien Dios los usa diferente. Tú vas a ver que es más bonito escuchar la predicación de un evangelista que escuchar la predicación de un maestro, de un pastor. Porque el evangelista va a venir, ahorita lo vamos a ver, va a venir y te va a animar, ¿y qué viene? Pero el maestro, el pastor te va a instruir para cuando ya no traiga la emoción, cuando se vaya la emoción, la palabra, la enseñanza es la que te va a firmar. Acá entre nos y con esto nos vamos. ¿Sabías tú que los martes es cuando debería estar más llena la iglesia? Los jueves, gloria a Dios, es bueno. Los domingos es bueno. Pero los martes damos verso por verso, se va estudiando, pero normalmente a nosotros no nos gusta porque la predicación, pues yo prefiero a alguien, mira, aquel hasta te hace brincar. Sí, pero cuando viene el problema, el brinco, la emoción, no te ayuda a sobrepasar el problema. Pero cuando te instruyes en la palabra, aunque sea aburrido, aunque no, pero la palabra es la que te da la edificación en los momentos difíciles. Y es lo que vas a ver, que la diferencia de una predicación, de un evangelista, de un maestro, son totalmente diferentes. Aunque sea más aburrido, pero te están nutriendo. Estás creciendo. Aunque no andes de escandaloso acá, cuando venga el problema, calmadito, serenito, pero ahí vas. Vino un problema, pero ahí estás. Y cuando te impones a los puros, emoción! En el primer problema, el enfoque de todo esto, cuando tú y yo somos instruidos, que la gente no se dé cuenta
o que la gente no se dé mucha cuenta cuando tú estás pasando por un problema. Cuando la gente ya sabe que tú estás pasando un problema, significa que tú eres una persona que se manifiesta en las emociones. Por ejemplo, ahora vengo así, ay, hermano, ya trae un problema. ¿Qué pasa, hermano? Ah, ¿qué pasó? Oh, hermano, ahora me lo contento. ¿Por qué? Porque te has impuesto. La gente ya ve tu rostro. La gente ya ve cómo entras. Y tú ya te has identificado lo que tú y yo somos por dentro. Y cuando tú y yo estamos maduros, lo vamos a ver. Cuando estamos arraigados, con problemas, sin problemas. Aunque por dentro parezca que nos estamos muriendo. ¿Por qué? Porque tú has aprendido que con problemas o sin problemas, Él sigue estando a tu lado. Amén. Eso es lo que vimos la semana pasada. Voltea tu Biblia, por favor, ahí en Efesios capítulo 4. Por eso, hermanos, repito y entramos, Pablo abre su corazón y Pablo les dijo a la iglesia que había un problema, que Dios ha levantado a ciertos siervos, a ciertos hombres, ciertas mujeres de Dios para que edifiquen, para que la iglesia se siga expandiendo, para que el evangelio de Cristo no se limite, sino siga adelante. Repito, por eso, si tú tienes cualquier de estos dones, hermanos, tú tienes que saber que vas a sufrir. Vas a sufrir, vas a llorar. Porque es bonito, hermano, cuando tú tienes el don de sanidad y oras por alguien. ¡Ay, ay, ay! Hasta tú eres su mejor amigo, hermano. Pero cuando Dios te usa en la palabra, cuando Dios te use para levantar o para exhortar a alguien por medio de la palabra, lo que sea, tú no vas a ser muy querido, no vas a ser muy amado. ¿Por qué? Oye, hermano, mira, ay, 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 ay. Tú tienes que entender que vas a sufrir si tienes cualquier ministerio, si tienes cualquier don. Amén. Vamos a ver, vamos a leerlos y lo explicamos, ¿ok? Vamos a ver, mira el versículo 1 y hasta el 11 y explicamos, ¿ok? Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación. Dijimos del llamado, ¿verdad? Con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a quienes. ¿En qué? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del que. Dijimos la semana pasada que este versículo 7 es clave, que Dios te ha aptado, Dios te ha capacitado, Dios te ha dado la herramienta para el don que te ha dado. Si a ti Dios te dio este don de esto, Dios te dio la capacidad para que tu don, para que tu ministerio se expanda a lo máximo. Porque dice que te dio de la gracia a la medida. En otras palabras, Dios no te dio un don, Dios no te dio un llamamiento para dejarte en la ruina, para dejarte que no lo desarrolles. Dios nos ha dado, por ejemplo, a mí, Dios, si me dio el don de pastorado, Dios me dio, de acuerdo a lo que está diciendo Pablo, Dios me dio la herramienta para que esta iglesia se expanda a lo máximo, para que se lleve a cabo la madurez. Si no se lleva a cabo es porque yo estoy haciendo algo erróneo. Lo mismo en tu don. De acuerdo al versículo 7, si Dios te dio un ministerio, si Dios te dio un don, con el don te dio su gracia, te dio las herramientas, la capacidad para que ames, para que adores, para que tengas celo, para que se expanda cualquier don o ministerio que Dios te dio. No hay razón por qué tu ministerio, por qué mi ministerio esté estéril. No hay razón por qué no expanda. Especialmente ahorita viene el 2018.
Tú no puedes ser la misma persona. Tú no puedes desarrollar tu don de la misma forma. Tú no puedes desarrollar tu ministerio de la misma forma. Tiene que haber cambio. ¿Por qué? Porque Dios me ha capacitado. Dios me ha dado su respaldo. ¿Para qué? Para que lleve fruto lo que Dios me ha dado. Amén. Y dice el versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo de todo. El versículo 11, y entramos a la clase de hoy. Y el mismo, ¿qué dice? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y ¿qué? En el versículo 11, cuando habla que constituyó, o sea, Él concibió, Dios mismo, Él fue el que dio, Él fue el que escogió. Él sabía la necesidad que iba a haber y que había. Por eso yo dije al inicio, Dios nos dio los dones desde el momento que aceptamos a Cristo. ¿Por qué? Porque Él sabía a qué iglesia íbamos a ir. Él sabía a qué familia pertenecíamos. Él sabía cuáles iban a ser nuestras amistades de trabajo. Él sabía con quién te ibas a juntar. Y de acuerdo a ello, dice que Él nos dio de acuerdo a su gracia y de acuerdo a su misericordia. Dios te dio lo que te dio, los dones que te dio o el don que te dio, sabiendo a dónde ibas a ir. Por eso yo no puedo envidiar tu don. Y tú no puedes envidiar mi don, ni puedes envidiar el don del hermano. ¿Por qué? Porque Dios nos dio de acuerdo a nuestra capacidad y de acuerdo a lo que estamos dispuestos a dejarnos ser usados por Dios. Él constituyó, en otras palabras, Él dio, Él concedió. Y dice a unos apóstoles. Apóstol, hermanos, en el griego significa apóstolos. Significa mensajero, enviado, embajador. Alguien que es enviado en representación del que lo envió. Por ejemplo, el embajador, si usted va aquí es por la E, donde está la emboscada, no, emboscada no. ¿Cómo se llama? La Embajada de México. La Embajada de México está aquí en representación a México. Todas las leyes, todo lo que tenga México, usted va aquí a la Embajada de México y ellos solamente son un espejo de todas las leyes y reglamentos de México. Son embajadores. En Tijuana está la Embajada de los Estados Unidos. Todo lo de los Estados Unidos lo tiene allá. Y un apóstol es un embajador, es un representante del que lo envió. Si entendemos eso. El apostolado, hermanos, repito, es alguien que es enviado, que va representando a alguien. Apóstol, hermanos, es alguien que bajo la gracia de Dios funda y establece y edifica iglesias. Un apóstol, hermanos, repito, es alguien que funda, establece, edifica y después, hermanos, se levanta, ¿cómo se dice? Capacita a un pastor y después se va a otro lugar y empieza a edificar, a levantar otra iglesia donde no se ha predicado el evangelio. Sé que hay tanto debate, tal vez usted lo ha escuchado, que el apostolado, que no es, que esto, y hay tantos, repito, solamente es un título. Porque todos, si nos quitamos el título de pastor, de evangelista, de apóstol, de maestro, ¿puedo nombrar nombres de la iglesia? De ujier, de líder de alabanza, de ministración.
Si quitamos los títulos, todos tenemos las mismas responsabilidades de ser sal, luz y de traer a Cristo a las personas y hablarles de Cristo a las personas sin el título. No sé si me explico. Por eso no permitas que el título te perturbe. Por eso te dije, si alguien quiere que le diga doctor, dile doctor, hombre. Dígame profeta, pues profeta. ¿Cuál es el problema? El título ahorita lo vas a ver, que el título no es lo que hace a la persona, sino la obra es la que le da el llamado a la persona. Y es lo que es. Es importante que tú sepas cuál es el significado o la responsabilidad de un apóstol. Y por eso, hermanos, necesitamos entender, si todos entendemos esto, que todos necesitamos llevar a cabo, hermanos, el llamado. Yo creo con todo mi corazón, hermanos, que hay dos tipos de apóstoles. Ay, empezó lo bueno. Ahorita te voy a dar a entender por qué tú vas a aprender a decir, wow, de veras cómo yo peleo, que ya no hay apóstoles. ¿Por qué te vas a mirar las cualificaciones o los requisitos que era para que alguien fuera un apóstol? Te voy a explicar todo eso para que no vayas a malinterpretar, ¿ok? Pero como te digo, yo creo con todo mi corazón que hay dos tipos de apóstoles. Uno son los 12 que anduvieron con nuestro Señor Jesucristo y aquellos que desarrollan el don de un apóstol. Antes de que me vayas a mirar medio mal, yo reconozco y yo sé, hermanos, que nadie puede ocupar el lugar de los 12 apóstoles. Nadie los va a ocupar. Ya eso está cerrado. Ya Dios los usó para que escribieran las escrituras. Hay libros que escribieron los apóstoles, hermanos, de los que anduvieron con nuestro Señor Jesucristo. Allí es donde se fundó todo lo que tenía que fundarse, hermanos. Pero yo creo, repito, hermanos, que hay siervos que desarrollan el oficio del don del apóstol. Que van todavía, edifican iglesias, predican a Cristo donde no se predica. Levantan una iglesia, preparan un pastor, después se van a otra ciudad, a otro país desconocido y levantan otra iglesia y empiezan a predicar. No sé si me entienden lo que te estoy diciendo. Lo que fueron los apóstoles, los 12 apóstoles, hermanos, lo que ellos hicieron, nadie puede suplirles, nadie puede decir eso. Porque ahorita lo vamos a ver con Pablo. Pablo no cumplía los requisitos para ser apóstol, pero él se llamaba apóstol. ¿Sí me entienden lo que te digo? O sea, pero yo creo y hay personajes que desarrollan el don de un apóstol. Lo que está hablando Pablo, que a unos constituyó, hermanos, apóstoles. En otras palabras, hermanos, tenemos que entender, hermanos, que con este don es con el que se funda iglesias. ¿Alguien de aquí se animaría a ir a fundar una iglesia donde nunca se ha predicado el evangelio? Yo no. Yo no. No tengo la herramienta. ¿A cuántos? No me acuerdo la historia, que uno fue donde eran carnívoras y se comieron a la pastora. Se la comieron en la carne, eran carnívoros. Ella les fue a predicar de Cristo y se la comieron. Porque ellos se comían a la gente. Se cayó la avioneta, ¿no? Cayó la avioneta y empezó a predicarles y de pronto así, y pum, se la comieron viva. Esa está en la historia. Al tiempo llega su esposo, entendieron que era el esposo y les empezó a predicar de Cristo y se empezó y fundaron una iglesia. Ese es el ministerio y era el ministerio de los apóstoles y es los que desarrollan el ministerio o el don de apóstol. Por eso te digo, una cosa es que yo me llame apóstol y otra cosa es que yo desarrolle el ministerio de un apóstol.
Porque yo me puedo llamar apóstol, yo puedo decir esto, pero nunca salgo a predicar. Simplemente tengo el título porque en la denominación se dan títulos, pero yo no estoy aquí para criticar, no estoy aquí para murmurar a nadie. Lo que te estoy dando a entender, hermanos, yo creo con todo mi corazón que hay personajes, hay creyentes que están desarrollando el don de apóstol, hermanos, sin que ellos sepan. Muchos hermanos están desarrollando, que están fundando iglesias, están predicando de Cristo donde nadie se anima a ir a predicar. Y ese fue el ministerio de los 12 apóstoles. Cuando ellos empezaron a salir, empezaron a expandir el evangelio, empezaron a fundar, empezaron a desarrollar iglesias donde quiera que iban. Tengo miedo de confundirte. No sé si me estás entendiendo. O sea, en otras palabras, los 12, los apóstoles, por eso cuando digan que ya no hay apóstoles, tú no alegues, porque pueden estar desarrollando el don de apóstol. Los que fueron los 12 apóstoles, ellos ya están allí. Ellos escribieron parte de la Biblia. Pero simplemente, repito, como título, tal vez estén desarrollando el título de un apóstol. Las mismas responsabilidades, repito, en el griego, apóstol, el que se encuentra aquí en Efesios 4, y si tú vas al ministerio de los apóstoles, es la misma definición. Un apóstol es aquel, hermanos, que va y predica el evangelio de Cristo. Por eso son aquellos que desarrollan, hermanos, el ministerio. Son aquellos que establecen, hermanos, iglesias por todo el mundo. Eso fue lo que hicieron los apóstoles. Pero ahora, hermanos, en el don del apostolado, hermanos, todavía se sigue expandiendo el evangelio. Todavía. Por eso no te engañes. No tengas miedo. Respetar a una persona. Repito, si quiere que le digas apóstol, hola apóstol. Pero tú no vas a ser engañado. Porque ahorita vamos a ver que hay también falsos apóstoles. Simplemente se dan títulos, pero simplemente, tú no eres apóstol, pues nunca sales a predicar, hombre, tú eres apóstol. Simplemente es un título. Pero hay personas que no se llaman apóstoles y van a predicar en la África, allá en lugares donde les quitan la vida, pero van a escondidas, van y fundan, van y predican de Cristo. Ese es el ministerio de un apóstol. Ahora pregunto, ¿Pablo era apóstol? Pregunto. Pero de acuerdo a los requisitos, Pablo nunca conoció a Cristo. Un apóstol tenía que haber caminado con Cristo. Y Pablo no conoció a Cristo. Voltea tu Biblia, por favor, allí. En Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Pablo no caminó con Jesús. Pablo no lo conoció en vida. Solamente lo conoció cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? De acuerdo a los requisitos, un apóstol tenía que haber caminado con Jesús. Un apóstol tenía que haber vivido, tenía que haber experimentado los milagros de Jesús. Y Pablo no lo conoció. Dice allí en Hechos capítulo 1, el versículo 21, lo tenemos. Y es necesario pues, ya después se acuerdan cuando ya Judas se mata, se quita la vida, que falla, tenían que reemplazarlo y van a buscar a alguien, pero lo van a buscar con ciertos requisitos. Versículo 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre ¿qué? Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entró,
de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su ¿qué? De su resurrección. En otras palabras, cuando ya iban a suplir a Judas, tenía que cumplir con ciertos requisitos para poder ser llamado apóstol. Repito, Pablo no conoció a nuestro Señor Jesucristo en vida. Pablo no caminó con... Pero ¿por qué Pablo se le declara que es un apóstol? ¿Sabes por qué? Porque Pablo estaba desarrollando el ministerio de un apóstol. Pablo iba y predicaba donde no se había predicado. Pablo iba y abría iglesias, fundaba iglesias, preparaba un pastor, dejaba al pastor encargado y después se iba a otro lugar a abrir otra iglesia. Apóstol, profeta, pastor, evangelista, no es el título, sino es lo que desarrolla la persona. Por eso es muy importante, hermanos, que entendamos esto. Hoy en día, hermanos, a Pablo, ¿sabías tú que a Pablo no lo aceptaban como apóstol? Porque Pablo no suplía o no cumplía con los requisitos. Voltea tu Biblia, por favor, ahí en 1 Corintios, capítulo 9. Es tipo de hoy. ¿Sí o no? Acá entre nos. Si tú eres una persona respetuosa, dijimos, ¿qué haces? ¿Qué es lo que haces cuando viene que yo soy apóstol? ¿Qué haces? Apóstol. Le das por por el título, lo respetas, ¿sí o no? Pero cuando no, ¿yo por qué le voy a decir apóstol si ni creo en eso? Si ya no existe. Simplemente saca la rebeldía que tú y yo somos. No sé si me entiendes. Aún si lo podemos usar, van a decir, ya se metió. Por ejemplo, pastor. Nos dicen pastores, ¿verdad? ¿Que viene siendo un qué? Un título. ¿Sí o no? Solamente un título. Y el que quiere respetar, simplemente dice. Y el que no quiere respetar, simplemente dice. Porque se saca quién es la persona cuando se le pone el respeto. No sé si me explico. Por ejemplo, en nosotros, ¿cómo nos decimos? Hermanos. Usted va al Summit, siempre pongo este ejemplo. Ahora voy a sacar a Chepo. Vamos al Summit y usted le dice, Juan! La gente ni en cuenta. Chepo! Nada. Pero en cuanto usted diga, hermano Juan, la gente voltea, wow, ese es hermano. Esos son cristianos. ¿Por qué? Porque el título te identifica quién tú eres y a quién representas. Por eso, muchas de las veces en la calle nos da vergüenza decir hermanos, porque nos van a identificar que somos cristianos. Entonces, cuando tú no respetas el título, en el mismo título saca en realidad quién tú y yo somos por dentro. Si somos rebeldes o somos personas respetuosas. A Pablo no lo aceptaban. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 9, el versículo 1, lo tenemos. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Mira lo que dice Pablito. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el que. En otras palabras, mira, estas eran los requerimientos de un apóstol de título. Pero aunque ellos digan que no soy esto, mira, el sello de mi apostolado son ustedes. Yo les fui a predicar a ustedes donde nadie les iba a predicar.
Para ellos no soy, pero para ustedes lo soy. ¿Por qué? Repito, Pablo está hablando de título. Porque Pablo estaba desarrollando el ministerio, el don de un apóstol, de lo que hicieron los 12 discípulos, aún sin el título. Él sabía que estaba desarrollando ese ministerio. ¿Sí me entiendes lo que te digo? Recuerda esto y grábate esto. Lo único es el título. Si quitamos los títulos de pastores, de hermanos, de esto, simplemente somos personas que estamos para expandir el evangelio. Pero Dios ha dado rangos. Dios ha dado puestos. ¿Para qué? Para que por medio de esos rangos, por medio de esos puestos, la gente, nosotros aprendamos a respetar, a honrar a quien honra merece. Voltea tu Biblia también ahí, por favor, ahí en 1 Corintios 4. Pablo les dice, ustedes son el fruto de mi ministerio. Por eso cuando alguien te diga esto, que ustedes, hermanos, para este ministerio no tienen nada, hermano. ¿Sabe qué, hermana? Usted para este ministerio no tiene nada. No le quedó, ¿cómo se dice dicho? Le quedó alto el título. Y usted puede decir con respeto, sí, hermano, pero mire, esa alma le hablé, esa alma se reconcilió, esa alma me aceptó. En otras palabras, si yo sé, para usted tal vez no lo soy, pero mire esas personas que han experimentado del don que Dios me ha dado, para esas personas yo sí soy ese título. ¿Me entiendes? Por eso tú no tienes que pelear, no tienes que pelear el título. Porque tus credenciales es las personas que te siguen, las personas que te respetan, las personas que han experimentado del don que Dios te ha dado. Esa es la credencial. Porque ¿de qué sirve, repito, que tengamos el título de esto y nadie te siga? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que yo tenga el título de esto, pero solamente me respetan porque tengo el título de esto? ¿De qué sirve que tú solamente me saludes nomás porque tengo el título de pastor? Ay, es el pastor, tengo que respetarlo. Pero si yo nunca me voy a respetar a ti, si nunca te trato bien, si nunca te sonrío, es mejor que me sonrías, es mejor que me saludas por el tratamiento, ¿sí se dice así? Por el trato que te doy, no por el título. ¿Para qué quieres que alguien te respete? ¿Para qué quieres que alguien te llame por el título? Ay, tengo que hablar con el líder el líder de esto. ¿Para qué quieres que te busquen por el título? Es mejor que te busquen, que hagan el título a un lado y que digan, wow, ese hermano, esa hermana, me gusta cómo me aconseja, me gusta cómo me habla, me gusta cómo se comporta. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo no estoy peleando el título. Ustedes son el sello de mi apostolado. Pablo se consideraba, repito, un apóstol. ¿Por qué? Porque él no estaba peleando el apóstol. Porque en una ahorita vamos a mirar, dice, yo soy el más pequeño de todos. En otras palabras, ¿sabes qué? Yo sé lo que soy. Yo estoy desarrollando lo que es el ministerio. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 4, el versículo 9, ¿lo tenemos? Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los que, ¿cómo qué? Como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a quién. Pablo dice nosotros, Pablo se estaba considerando como uno de los apóstoles. Repito, cuando él no calificaba para ser un apóstol verídico, un apóstol de los 12, Pablo no está peleando ese puesto. Simplemente Pablo está diciendo, yo estoy desarrollando el ministerio del don de apóstol. Es todo lo que dice Pablo. Voltea tu Biblia también, por favor, ahí en 1 Corintios, capítulo 15. Ay. El tiempo cómo avanza. Lo tenemos 15:9. 1 Corintios 15:9. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. En otras palabras, yo soy el más pequeño de todos y yo no soy considerado ser apóstol nomás porque antes perseguía a la iglesia.
está indicando que también es el del grupo o del grupito de los apóstoles. Y por último, ahí en 1 Corintios 15:9. Pues es el que leímos, ¿verdad? En otras palabras, hermanos, las obras del apóstol, hermanos, o las obras identifican a un apóstol y no el título. Repito, las obras identifican a un apóstol y no el título. Vimos lo que es un apóstol, la responsabilidad de un apóstol, lo que significa en el griego un apóstol, un embajador, un enviado, alguien que va, funde iglesias, habla de Cristo donde no se ha predicado. Ese es el don de apóstol. La manifestación de mi obra me identifica si de verdad soy apóstol o solamente tengo el título de apóstol. Pero tú y yo no somos nada ni nadie para tumbar o para ofender a alguien que se llame apóstol. Porque si tú vas y reprendes a un hermano que, ¿sabe qué? Yo ya ahora sí ya sé, usted no es un apóstol, usted nomás sirve, es apóstol de título. Significa que tú eres un baby, eres un niño, porque no sabes respetar. Aunque tenga la razón, Dios te premia cuando aprendes a humillarte, a respetar al prójimo. Porque tú y yo no estamos en contra nosotros mismos, en contra de otras denominaciones, en contra de los títulos, estamos en contra de las huestes de las tinieblas. Y al tú poner en vergüenza al hermano o a la hermana, lo que sea, por el título, cuando un baby lo escucha, lo dejas confuso. Te vas a mirar bien espiritual. Ya lo puse en su lugar, ese hermano, esa hermana. Se estaba defendiendo por su título. Pero ante los ojos de Dios, tú quedas. ¿Por qué? Porque Dios no te puede confiar mucho. ¿Por qué? Porque todavía somos arrogantes. No has aprendido a respetar a lo que Dios dijo que respetaras. Dijimos esto. Hay preguntas en la Biblia que nunca las vamos a entender hasta que lleguemos al cielo. Ahí se nos revelará el 100% con claridad lo que es y lo que no es. Pero mientras no sabemos lo que tenga el verdadero significado o lo que significa preguntas que están en nuestra mente, Dios te va a premiar por la humildad. ¿Me entiendes? Si cerramos esto, si tú te llegas a enfrentar, hermanos, con alguien que se llame apóstol, solamente tú respeta. Respeta. Y en 5 minutos termino esto. Nomás voy a explicar, también ahí en el versículo 11 menciona el don de profecía, el don de profetas, menciona a los profetas. Yo sé que en Romanos, en Corintios ya vimos este ministerio, este don. Dijimos, hermanos, es alguien que declara, alguien que declara o anuncia. Es el que habla bajo la inspiración del Espíritu Santo para dar una palabra, un anuncio que Dios ha revelado. Dijimos, hermanos, que este don es uno de los dones más abusados. Este don, hermanos, con este don te la puedes dar de muy espiritual. Porque cuando diga que el Señor dice, wow, estoy bien metido con el Señor porque dijo que el Señor dijo. O este don también, hermanos, puede ser usado para robar dinero. Se puede pasar el del piano. ¿A cuánta persona ha perdido dinero? ¿A cuántas personas le han pedido dinero? El Señor dice que siembres. Y el Señor te va a bendecir. ¿Quién dijo eso? Entonces, ¿quiere decir que Dios está vendiendo? Yo no estoy diciendo que no des. Pero Dios no vende lo que es de gracia. Porque entonces ya no es gracia. Entonces tú ya estás comprando la salud. Ya estás comprando la sanidad.
Tú puedes dar a alguien para que se expanda el evangelio, pero si tú vienes con tu mente, voy a dar esto para que Dios haga esto, has perdido el enfoque de la gracia. El ministerio de profeta, el don de profecía, o don de profeta, el que está hablando aquí Efesios, es para moldear. Cuando el Señor quiere una palabra para bendecir. Dijimos que el don de profecía, el don de profeta, ¿se le debe creer a todo? ¿Se le debe creer a toda la palabra profética? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que dijimos que hay una palabra clave? Porque a la palabra no se le cuestiona. Lo que se cuestiona cuando ya sale de la boca del hombre. Porque el hombre pueden incluirse los sentimientos, las emociones. Cuando Dios habla, yo le creo a toda la palabra de Dios. El peligro es cuando ya sale de mi boca. Ya puede ser infiltrada con sentimientos, con aprovecho. Y ahora el Señor dice esto, pero tal vez ya entra en mis sentimientos y ya puedo ¿cómo se dice? Manipular la palabra o la puedo torcer para mi beneficio. El Señor dice que ahorita que el que me dé $100 Dios lo va a bendecir. Ya en sí estamos bendecidos. Tengo que tener mucho cuidado con esto, ¿ok? ¿Cómo lo puedo explicar? Tú puedes dar. ¿Se acuerdan el ejemplo que puse del hermano Juan? ¿Robar? Cuando tú conoces palabra y tú das y no pides discernimiento, entonces simplemente te robaron. Porque te dejaste llevar por la labia, por la palabra de la persona que estaba hablando. Por eso yo no estoy diciendo que no des. Pero que no sean las palabras que te convencen, sino que sea el Espíritu Santo que te convence para dar. Yo he dado dinero. Que a veces que dicen, ¿quién da 20? ¿Quién da 100? Yo he dado a veces hasta $100. Pero no son las palabras del hombre las que me infiltran para dar. Lo que me infiltra, lo que me motiva es el Espíritu Santo detrás de las palabras del hombre que está hablando. El Espíritu Santo es el que me motiva a dar o es el que me motiva a no dar. ¿Por qué? Porque nadie te puede obligar a dar algo que el Espíritu Santo no te diga que des. No sé si me entiendes. Hay cosas que automáticamente tú no tienes que sentir dar, porque es una responsabilidad. Para que se expanda el evangelio, para que se pongan las biles, para que se paguen los biles. Ahí no tienes que sentir, ay, que el Señor, muéstrame, Señor. No, ahí eso ya es tuyo. Ya si no quieres, porque no quieres. Pero estoy hablando, cuando ya alguien viene y empieza a usar la palabra profética, tienes que creer. Pero tienes que tener mucho cuidado. Que sea Él el que te indique. Por eso te dije, estos dones, estos 5 dones ministeriales, es para que el cuerpo se madure. Porque vas a ver el propósito de los dones, lo encuentras en el versículo 12, lo vamos a ver para la siguiente semana. Dice que es para perfeccionar. Y no está hablando de perfecto, se está hablando de que madures. Ese es el objetivo de estos dones. Es para que madures, para que no seas baby, para que no seas un niño. Pues tenemos que ir, hermano, tú cuando tú puedas. Y no lo estoy haciendo por propaganda, ¿ok? Pero tú vente los martes, aunque yo sé que es un poco medio aburridón o lo que sea, pero vas a arraigarte, vas a madurar, vas a crecer. Vamos a crecer, dijo el otro. Ese es el objetivo de estudiar el verso por verso. Que aunque se te haga medio acá, pero te vas a ir fundando. Te vas a ir fundando, vas a ir madurando, vas a ir madurando.
Y cuando menos pienses, cualquier esto no te va a tumbar. ¿Por qué? Porque estás macizo. Vas a empezar a buscar a Dios, aunque parezca que esto es lo otro. Tú vas a empezar. ¿Por qué? Porque te estás perfeccionando. Vimos el don de apóstol. Si cierro. Muchos están ejerciendo el don de apóstol. Muchos tal vez tengan el título de que no lo están desarrollando. Que solamente título. Pero tú vas a ver quién de verdad está desarrollando el don de apóstol. Tú vas a escuchar cuando digan, yo fui a hacer esto, yo fui a fundar una iglesia, entonces, como tú ya aprendiste, ese tiene el don de apóstol. Ese wow. Y vamos a ver la siguiente semana lo de evangelista, el profeta ya lo vimos, pero de pastor y de maestros. ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte y nos ponemos en pie? ¿Por qué no cantamos un canto? ¿Qué razón? ¿Por qué no cantamos un canto, mijo? Si gustas ponerte de pie, hermanos. Y vamos a decirle, Señor, gracias, Padre bendito, por lo que haces. Dile, Señor, tú eres digno, Señor, de que te alabes, de que te adores, Señor Jesús. Sí, glorioso Dios, tú eres digno, Señor.